Hasta la década de 1990, en psicología estaba ampliamente aceptado que las acciones y comportamientos de una persona estaban determinados por su pasado. Esta visión determinista sostenía que los seres humanos eran esencialmente una serie de fichas de dominó, impulsadas hacia adelante por el impulso de lo que había venido antes. Entonces, a finales del siglo XX, irrumpió en escena un grupo de investigadores revolucionarios. Estos autodenominados psicólogos positivos ofrecieron una explicación casi polarmente opuesta del comportamiento humano, que los seres humanos no eran empujados por su pasado, sino que más bien eran arrastrados por su futuro. Por lo que si quieres conocer en qué consiste esta ciencia de la transformación intencionada, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día anterior. En esta ocasión vamos a hablar del yo futuro. Más propiamente dicho, cómo tú puedes ayudar al yo del futuro a que se convierta en la versión que tú quieres. En pocas palabras y en una forma más simple de entender. Y para esto nos vamos a apoyar del libro que se denomina Sé ahora tu yo del futuro, del doctor Benjamin Hardy, un autor que ya hemos hecho algún análisis en este programa Conocimiento Experto de algún otro de sus libros. Y es importante que entiendas lo siguiente: este libro de Sé ahora tu yo del futuro es una guía para definir tu yo futuro y asegurarte de cómo conseguirlo. Guía a los lectores a través de las 7 amenazas para tu yo futuro, las 7 verdades sobre tu futuro yo y los 7 pasos que puedes dar para ser tu yo futuro hoy. Es importante algo. Tienes que reflexionar sobre tu día hasta ahora. Por ejemplo, ¿cuántas acciones no están impulsadas por un deseo o aversión subyacentes a un resultado futuro? Algunas motivaciones pueden ser sutiles o más bien un poco más sutiles que otras, pero la motivación siempre está ahí, es decir, estamos pensando en términos del futuro. Por lo que comprender esto puede cambiar la trayectoria de tu vida, llevarte a convertirte en un yo futuro muy diferente y acercarte a convertirte en tu yo futuro hoy. En este libro, el doctor Benjamin Hardy esboza las 7 amenazas precisamente para tu yo del futuro, las 7 verdades y los 7 pasos para hacer realidad esta transformación. Y aunque por cuestiones de tiempo y sobre todo como esto es una síntesis del libro, o más bien un análisis propio del libro, no podemos cubrir cada amenaza, cada verdad y cada paso en este análisis, pero sí te vamos a equipar con 2 poderosos consejos de cada categoría para que te pongas en camino. Así que despídete de los propósitos fallidos de fin de año y en lugar de eso saluda a tu yo futuro. Prepárate para convertirte en algo más de lo que una colección de objetivos de año nuevo poco entusiastas podría ofrecerte. La edición del libro que vamos a revisar fue la que se hizo en junio del año 2022 y su autor, como dije antes, es el doctor Benjamin Hardy, quien es psicólogo organizacional y autor del éxito bestseller La fuerza de voluntad no funciona. De hecho, este libro, bueno, el análisis de este libro también lo encuentras en este programa Conocimiento Experto y digamos que su trabajo también pues ha aparecido en revistas como Forbes, Fortune, CNBC, Cheddar Big Thing y muchos otros medios. Es colaborador habitual de INC o Inc. y también Psychology Today. Importante, las credenciales de este autor avalan fuertemente, digamos, el mensaje que nos trata de transmitir y que incluso pudimos comprobar en su libro La fuerza de voluntad no funciona. Te pido que seas ecléctico en esta información. Va a haber temas que pueden ser un poco controversiales, sin embargo, créeme que te va a ayudar si entiendes el poder que tienes en función de convertirte en esa persona o en esa versión que quieres ser. Normalmente nosotros perdemos demasiado tiempo. Te vas a dar cuenta por qué te lo digo y las acciones que hacemos van en detrimento en relación a eso que queremos. Pero no me adelanto y sobre todo trata de tener pluma, trata de tener papel, trata de tener algo en que anotar y trata de implementar los puntos que más resuenen contigo porque eso es lo que hará que te conviertas en una mejor versión. Sin más por mi parte, empezamos ahora con el primero de ellos. ¿Qué dice? Sección 1. Todo en la narrativa. Cuando Hardy tenía 16 años, su familia se metió en el coche para hacer un viaje de 5 horas para visitar a un amigo. Pero a mitad del camino, su madre se cansó.
Hardy, entonces conductor novato, se ofreció como voluntario para llevar el volante y dejar descansar a su madre, quien se durmió en pocos minutos. Al caer la noche, Hardy entró en un tramo de carretera en obras. Condujo con atención, pero nunca podría haber sabido que justo adelante un largo tramo de barrera de obras se había caído en ese sitio. Cuando el coche chocó contra los escombros, giró, volcó y aterrizó en el lado opuesto de la carretera. Lo siguiente que Hardy recuerda haber visto es a su madre sobre el suelo de la calle a 15 metros del coche. Su madre fue trasladada a una unidad de cuidados intensivos y permaneció en coma durante semanas. Sus hijos no estaban seguros de que iba a sobrevivir. Afortunadamente recuperó el conocimiento, pero permaneció enyesada durante más de un año y en constante agonía durante las 2 décadas siguientes. Aunque la familia de Hardy tuvo dificultades para hablar del accidente durante varios años, su madre optó por enmarcar el incidente como un momento crucial que clarificó su propósito en la vida: criar a sus 3 hijos. Se volvió más suave, más compasiva y se esforzó por expresar su gratitud por las pequeñas cosas. En lugar de convertirse en un yo futuro amargado, se convirtió en una mejor versión de su yo futuro. Tus experiencias pasadas pueden suponer una gran amenaza para tu futuro yo si se ven de forma negativa. De hecho, las investigaciones demuestran que los acontecimientos concretos no importan tanto como el significado que se les asigna. Tus momentos más duros pueden ser tus maestros más transformadores si se lo permites. Cuando te adueñas de tus experiencias, en lugar de que ellas se adueñen de ti, puedes elaborar una narrativa que sirva poderosamente a tu yo futuro. Así que la próxima vez que ocurra una tragedia, acuérdate de la madre del doctor Benjamin Hardy. Elige una historia que te mejore, que no te amargue. Y vamos a entender un poco más las enseñanzas de este punto número 1, el cual de alguna manera, directa o indirectamente, nos lleva a replantear el propósito en la vida. Y este viene siendo, digamos, uno de los temas centrales que la gente de alguna manera anhela, busca, porque se imagina que serán momentos de epifanía, se imagina que serán momentos de clarividencia, se imagina que serán momentos de iluminación, donde las cosas van a fluir de una manera suave, natural, y entonces, digamos, el propósito por el cual estamos aquí va a ser algo placentero. El punto es que eso no lo sabemos, y muchas veces pueden pasar cosas que están fuera de nuestro control. Pero esto que sucede nos coloca en la situación que necesitábamos en función de encontrar aquello que de alguna manera estaba previsto para nosotros. Esto es algo que suele ser fácil de decir en la teoría, muy difícil de implementar en la práctica, porque normalmente nosotros no queremos que algo malo suceda. Sin embargo, aquí lo que nos ayuda a clarificar es precisamente que nuestras experiencias pasadas, si no lo logramos entender, puede suponer una gran amenaza hacia nuestro futuro yo si se ven de forma negativa. Es decir, si nosotros de alguna manera nos dejamos caer por el victimismo, nos dejamos caer por los lamentos o por la culpa o por muchos otros elementos que pueden afectarnos en un plan futuro, pues entonces la versión de nosotros se va a ver mermada. Es lo que nos dice aquí. E incluso remarca que los acontecimientos concretos no importan tanto como el significado que se les asigna. Es decir, la manera en la cual nosotros interpretamos aquellas cosas que suceden. Una vez más, esto no es sencillo, es decir, lo escuchamos por todos lados y algo que también por propia experiencia te puedo contar es eso. A veces estamos en esa búsqueda, en ese significado de cosas, pero creemos que va a ser de una manera, o más bien, creemos que va a ser de la manera que nosotros queremos que sea. Y el cómo muchas veces está fuera de nuestro control, nada más para que lo tengas en consideración. Entonces, tus momentos más duros pueden ser tus maestros más transformadores si es que lo permites. Y elaborar una narrativa que al final da forma a tu yo futuro, pues depende de nosotros. Es decir, trata de aprender de las experiencias, sacar el mejor provecho de las mismas, porque son los acontecimientos que ocurrieron y que ya no tenemos control sobre ellos, pero sí podemos cambiar a lo mejor la historia que nos decimos a nosotros mismos. Lo voy a dejar hasta ahí porque al final es bastante reflexivo este punto, puede ser muy doloroso en función de la situación de cada persona y muchas veces caemos en la trampa, es lo que quiero que entiendas, caemos en la trampa y en lugar de sacar, digamos, a flote la mejor parte o tratar de entender esta experiencia como algo bueno, solemos irnos hacia el lado contrario y terminamos por condenar, digámoslo así, a nuestra versión futura o en otras palabras, a nuestro yo
futuro. Por ahora, no olvides la enseñanza de este primer punto, que radica en que todo está en la narrativa. Pasamos al punto 2, que nos habla precisamente la segunda sección, que es entrar en la arena. El punto 2 dice: una segunda amenaza formidable para tu futuro yo es el miedo al fracaso. Probablemente estés familiarizado con el famoso pasaje de Theodore Roosevelt que decía: no es el crítico el que cuenta, el mérito es del hombre que está realmente en la arena. Y continuaba: que se esfuerza valientemente, que se equivoca y que se queda corto una y otra vez. La posibilidad de fracasar mata un número desproporcionado de sueños y mina drásticamente el potencial de tu futuro yo. Pero lo que a menudo no termina de reconocerse es que ir a lo seguro es fracasar por defecto. Es más fácil perseguir objetivos menores a corto plazo, pero eso será difícil de digerir cuando estés en tu lecho de muerte reflexionando sobre lo que podría haber sido. En términos psicológicos, la valentía se define como el compromiso con un objetivo noble que implica un riesgo. Convertirse en su futuro yo es exactamente eso. Se necesita un gran coraje para imaginar el futuro yo de tus sueños y dar pasos hacia él. Tal empeño incluye encuentros ocasionales con el fracaso, pero optar por no hacerlo garantiza que nunca llegarás a vislumbrar toda tu capacidad. Tómate un momento para pensar en 3 objetivos que te marcarías si supieras que no puedes fracasar. Preguntas como: ¿qué acción masiva tendrías que emprender en los próximos 12 meses para hacer realidad cada uno de ellos? Dado que no actuar anula automáticamente la posibilidad de éxito, la pregunta es: ¿qué puedes perder? Sí, entrar en la arena conlleva riesgos, pero solo en la arena puedes esperar cosechar las mayores recompensas. Y voy a reforzar las enseñanzas de este punto número 2, que prácticamente es entrar en acción. Es decir, nos habla de este concepto del miedo al fracaso, que viene siendo una de las preguntas más puntuales que suelo recibir constantemente en relación al fracaso, el miedo, cómo superar el temor, etc. Sin embargo, es algo que tienes que saber manejar. No es tanto que vayas a eliminar. Va a estar presente, pero si tú lo analizas que forma parte del proceso, pues entonces va a ser más sencillo. Y aquí nos da precisamente esta enseñanza, ¿no? Dice: lo que normalmente no se reconoce es que cuando tú vas a lo seguro, suele llevarte al fracaso por defecto. Es decir, porque no estás innovando en nada, no estás consiguiendo algo nuevo, simplemente sigues la línea y al final, cuando hagas la reflexión de las cosas, pues quizá te quedes muy corto sobre lo que pudiste haber logrado. Claro, este miedo te paralizó y entonces simplemente preferiste seguir bajo esta ley del hedonismo, ¿no? Placer y dolor, que quisiste, en pocas palabras, evitar el dolor. Ahora, importante es este concepto de valentía, el cual, o la cual más bien se define como el compromiso con un objetivo noble que implica un riesgo. Entonces, importante, si tú quieres sacar esta mejor versión de ti, es decir, este yo futuro, pues vas a requerir, en pocas palabras, una gran cantidad de coraje, primero para imaginarlo y después dar los pasos que te lleven a conseguirlo. Al final, esta mejor versión que tú tienes, todos tenemos quizá una versión idealizada de nosotros, pero siempre es como un sueño, no lo aterrizamos. Siempre estamos de alguna manera situándonos en un futuro, pero tan lejano o tan fantasioso que nunca llevamos a cabo las acciones que nos van a guiar hacia ese futuro. Entonces aquí nosotros tenemos que empezar a entender que la única manera en la cual vamos a acercarnos a eso que queremos es actuando. Aquí el autor menciona es el hecho de entrar en la arena, por lo que es importante que te tomes un tiempo para pensar en 3 objetivos que te tendrías que marcar si supieras que no puedes fracasar en función de convertirte en esa persona o convertir a tu persona más bien en este futuro deseado. Esto reflexiónalo porque más adelante te vas a dar cuenta a qué se refieren estos pasos, pero simplemente ten esto en el radar. Si tú no empiezas a actuar desde ahora en relación a eso que quieres, pues eso que quieres nunca va a llegar. Así de sencillo es. Y si tú esperas que la suerte sea la que te lleve a eso, posiblemente puede ser que toda la vida te quedes esperando. Así que considéralo y sobre todo no seas incongruente. Muchas veces queremos algo, pero actuamos de manera opuesta a lo que queremos. Y quién sabe, quizá estamos demasiado locos y pensamos que automáticamente las cosas se van a dar haciendo lo mismo que sabemos que no tendríamos que hacer.
Tenlo nada más en mente porque más adelante vamos a tocar ese punto, pero por ahora trata de entender la enseñanza de este punto número 2, que se refiere a que lo más importante es entrar en la arena. Es turno del punto 3 que nos lleva a la siguiente sección que nos habla del futuro. El punto 3 dice, tu futuro ya es otra persona. Pregunta, ¿recuerdas la persona que eras hace 10 años? ¿Puedes recordar sus intereses, sus valores y circunstancias? ¿Has cambiado mucho desde entonces? El doctor Daniel Gilbert es un psicólogo de Harvard aficionado a plantear esas preguntas a la gente. A continuación, pregunta si la persona cree que cambiará mucho en la próxima década. Aunque casi todo el mundo reconoce un cambio de identidad importante en los últimos 10 años, pocos esperan un cambio similar en los próximos 10 años. Lo que la línea de investigación favorita de Gilbert pretende poner de relieve se conoce como la ilusión del fin de la historia. La ilusión del fin de la historia es la percepción errónea de que lo que eres hoy es más o menos el producto final, independientemente de la transformación que hayas experimentado hasta ahora. Pero esta es la verdad. Tu yo de hoy es solo el principio. Tu yo futuro volverá a ser una persona diferente. Esta verdad no solo es una comprensión más precisa del desarrollo humano, sino que también es clave para manifestar todo tu potencial. Cuando aceptas la inevitabilidad del cambio, te tomas más a la ligera tu yo actual. No necesitas tener todas las respuestas ni castigarte por los errores. No eres una entidad fija, crecerás y lo que es más, puedes acelerar este crecimiento. Para ponerte en la vía rápida hacia tu futuro yo, primero reconoce que quien serás dentro de 10 años es diferente de quien eres hoy. A continuación dedica un tiempo a pensar quién quieres que sea tu yo del futuro. Cristaliza sus intereses, valores y circunstancias. Define sus objetivos y logros. Permítete sorprenderte, da rienda suelta a tu imaginación. Cuanto más vívida sea la imagen que pintes, más rápido y fluido será el viaje hacia tu futuro yo. Y vamos a entender un poquito más los detalles que nos trata de explicar este tercer punto. Muy importante es esta cuestión de la ilusión del final de la historia. No es otra cosa sino creer que en el momento en el que nos encontramos prácticamente ya hemos hecho o alcanzado, o más propiamente dicho, nos hemos convertido en esa versión que se supone va a permanecer con nosotros. Ese viene siendo la percepción errónea, es decir, lo que somos el día de hoy no es ni por cerca lo que puede llegar a ser el producto final, independientemente del tipo de transformación que hayas tenido hasta este momento. Entonces, lo que es importante entender es que nosotros vamos a ser personas diferentes a lo largo del tiempo. Si algo te aqueja el día de hoy, no te preocupes, porque al final eso pasará. Y este viene siendo un indicio o más bien un consejo que suelen dar. No importa las circunstancias que tengas el día de hoy, esto pasará. Si las cosas están mal, esto no va a permanecer inalterable. Aunque también aplica hacia el otro lado. Es decir, si las cosas están bien, pues tienes que entender que esto pasará. El cambio viene siendo la constante. Y nosotros vamos a irnos adaptando en función de las circunstancias que van aconteciendo. La parte importante es no ser reactivos, sino más bien ser proactivos. ¿Cómo se logra esto? Bueno, lo primero que tienes que plantear es tratar de reconocer al menos quién serás dentro de 10 años. En otras palabras, dedica un tiempo a pensar quién quieres que sea tu yo del futuro. Empieza a soñar en grande en esta parte. Cristaliza sus intereses, sus valores, circunstancias, sus objetivos y sus logros. Es decir, trata de tener por lo menos claridad de cómo es ese yo del futuro, de tal manera que posteriormente puedas traerlo al momento en el que vives. Ya más adelante vamos a ver cómo es que esto se logra, pero por lo menos tienes que tener una representación de quién quieres ser en los siguientes 10 años, tomando ese marco de tiempo como referencia. Porque al final, lo que hagamos hoy va a alterar o va a facilitar el camino para convertirnos en eso. En pocas palabras, tenemos que hacerle la cosa fácil a nuestro futuro yo. Y la forma en la cual le vamos a hacer la vida más fácil es actuando desde hoy en función de lo que nuestro futuro yo necesita.
Esto es lo que quiero que tengas en mente y es lo que nos trata de dar a entender este punto. Lo que somos hoy no es lo que vamos a permanecer siendo. Siempre habrá circunstancias que nos van a afectar. Por ende, la mentalidad de crecimiento es importante. Una mentalidad fija es esta que creemos que estamos determinados simplemente por las cuestiones con las cuales nacimos, por las capacidades con las cuales tenemos en un momento dado y ya no creemos que podemos cambiar o crecer. La mentalidad de crecimiento es aquella que se va adaptando conforme las circunstancias. Es una mentalidad la cual se basa sobre todo en la cuestión del aprendizaje continuo, la mejora continua, la experimentación, el hecho de fracasar constantemente, claro que sí, pero en relación a un objetivo puntual y disfrutar el proceso, de tal manera que nosotros vamos evolucionando en pocas palabras. ¿Ok? Esto nada más tenlo en el radar porque va a ser pieza angular en función de poder generar este futuro yo a partir de hoy. No olvides la enseñanza de este punto número 3. Tu futuro yo es otra persona. Llegamos al punto 4 que nos habla del concepto de Dios. El punto 4 dice la mano de Dios. La segunda verdad que vamos a explorar es la influencia de tu visión de Dios en tu yo futuro. Para que quede claro, esto no significa sugerir que exista un único sistema de creencias correcto, y lo pongo entre comillas. Por el contrario, pretende poner de relieve que la percepción que tengas de ti mismo, de tu potencial y del mundo que te rodea dependerá en gran medida de la postura que elijas. Por ello, el autor anima a la gente a elegir una perspectiva que potencie su futuro yo en lugar de limitarlo. Digamos, por ejemplo, que crees que Dios existe y que toda la vida es creación suya. Desde esta posición, Dios es como un alfarero y los seres humanos, cerámica. Si seguimos con esta analogía, veremos que la vasija y el alfarero son intrínsecamente distintos. Desde este punto de vista, la vasija tiene pocas esperanzas de comprender realmente al alfarero y mucho menos de convertirse en él. Comparemos esto con la idea de que Dios es el Padre y cada individuo es literalmente hijo de Dios. Desde esta perspectiva, los seres humanos y Dios son esencialmente uno, muy parecido a una bellota y un roble. Este punto de vista ofrece a las personas la capacidad de comprender el plan de Dios y quizás un día incluso llegar a ser como Dios. Ok, operar desde un lugar similar a esta segunda posición redefine radicalmente lo que consideras posible. Si tu yo futuro tiene el potencial de evolucionar hacia Dios, tu yo actual puede pasar de un estado de carencia y limitación a otro de abundancia y expansión. En lugar de crear un yo futuro impulsado por el miedo y la inseguridad, puedes crearlo con seguridad guiado por la gratitud y la confianza. El sistema de creencias que elijas es solo tuyo, pero repercute profundamente en tu yo futuro y quizá, solo quizá, incluso más allá. Sobre esto vamos a profundizar y sobre todo ten mente abierta. Sé ecléctico que la gente suele ser muy apasionada y sobre todo trata de entrar en discusiones sobre aspectos que están fuera prácticamente del contexto. La parte importante aquí es que tienes que elegir algo que te ayude. En pocas palabras, tienes que pensar o tratar de pensar en aspectos que van a hacer la vida más fácil a tu futuro yo, donde en lugar de limitarlo es mejor que lo ayudes a crecer en este caso. Por esto el sistema de creencias es tan importante y por esto hay tantas, diferencias en términos de los aspectos religiosos, porque no se trata de validar cuál es la mejor religión o por qué un método es mejor que otro. Lo que el autor trata de darnos a entender en este punto es que tenemos la facultad de elegir lo que puede ser lo mejor en relación a nuestro futuro yo. Es ahí donde entra esta cuestión también, como dije en el punto previo, del estado mental de crecimiento. ¿Ok? Muchas veces las personas eligen un sistema de creencias que los limita. Es decir, yo estoy condicionado por las circunstancias y no puedo hacer nada más y espero que algo divino me salve. El problema con esto es que estás dejando todo tu control y todo tu poder a algo que posiblemente, pues si llega o no llega, quizá ni siquiera vas a darte cuenta de ello. La cuestión es que tú entiendas que en ti está gran parte de este control. Es decir, tú eres responsable y de ti dependen los actos que vas a hacer en función de poder generar este futuro yo. ¿Vamos bien hasta ahí? Espero que sí. Aquí la parte es, ten en mente este estado mental de crecimiento.
menciona algo importante, dice, operar desde un lugar similar en relación a este concepto del roble y la bellota, es decir, una bellota tiene toda la información y toda la capacidad, digamos, al menos en un nivel de genética, para convertirse en un roble. Ahí está, simplemente necesita crecer y al final tener las condiciones que puedan producir ese resultado, pero ya está ahí. Entonces, si nosotros empezamos a adoptar este tipo de mentalidades, es más fácil que recobremos la confianza y es más fácil también que entonces podamos evolucionar en relación a aspectos que nos hagan crecer. Aquí nos dice, si tu yo futuro tiene el potencial de evolucionar hacia Dios, tu yo actual puede pasar de un estado de carencia y limitación a otro de abundancia y expansión. Al final tú vas a decidir lo que es mejor hacia tu futuro yo. Y esto habrá personas que les genere quizá incomodidad, o habrá personas que esto no los haga sentir cómodos, o bien genere algún tipo de diferencia o contraste, etc. Puede ser controversial también. Sin embargo, aquí no vamos a entrar en tela de juicio sobre aspectos religiosos, simplemente es una cuestión de validar qué es lo que mejor funciona para ti. Por eso te digo, mentalidad ecléctica, ten una mente abierta en este tipo de contextos y empieza a retomar el control sobre las cosas que sí puedes hacer tú, de tal forma que ayudes a esta futura versión a que logre materializarse. No lo enfoques hacia las carencias, sino más bien llévalo hacia la abundancia y la expansión. No olvides la enseñanza de este punto número 4, la mano de Dios. Habiendo dicho lo anterior, es tiempo de hablar de cuestiones prácticas. El punto 5 dice, sistematizar el éxito. Hace unos años, el Dr. Hardy empezó a trabajar con un asesor financiero. Tras hablar de sus objetivos financieros, le aconsejaron que estableciera un pago automático semanal a su cuenta de inversión. Así lo hizo. Cuando volvió a hablar con su asesor 3 meses después, se quedó atónito al saber cuánto había ganado ya. Como era de esperar, Hardy ha seguido invirtiendo semanalmente desde entonces. A estas alturas ya deberías tener una idea del futuro en el que quieres convertirte. El siguiente paso es pasar a la acción. Y como muestra el ejemplo del autor, la sistematización y la programación son herramientas que desbloquean un crecimiento rápido y casi sin esfuerzo. Sistematizar tu futuro yo es un proceso continuo. Tus sistemas evolucionarán a medida que tú lo hagas. Por ejemplo, el autor ha aumentado el tamaño de su inversión semanal varias veces desde que empezó, reflejando el crecimiento de los objetivos financieros de su futuro yo. Pero el objetivo de la sistematización sigue siendo hacer que las acciones y comportamientos de tu futuro yo sean los menos traumáticos posible. En el caso del autor, lo hizo estableciendo un pago automático de su cuenta bancaria a su cuenta de inversión todos los lunes. Con este sistema, la fricción era nula. De hecho, después de la primera semana, no tuvo que hacer algo más. Como resultado, este comportamiento del futuro yo se convirtió rápidamente en rutina. La segunda práctica es la programación rigurosa. Los calendarios de la mayoría de la gente están abrumados por lo urgente, lo que deja poco tiempo o ninguno para ocuparse de lo importante. Pero si te tomas en serio tu crecimiento, tendrás que tratar las acciones del yo futuro como citas no negociables en torno a las cuales tienen que girar tareas que conduzcan a ello. El autor lo hace reservando los lunes y los martes para escribir libros y grabar videos en YouTube, sus principales fuentes de ingreso. Reserva los jueves y viernes por la tarde para abordar cualquier urgencia que surja durante la semana. Pero los objetivos financieros de su futuro yo son literalmente lo primero. Sigue el ejemplo del Dr. Hardy. Ejerce el poder de tu sistema y horarios. Acércate hoy mismo a tu yo del futuro. Y este punto prácticamente se explica por sí solo. Es decir, tenemos que empezar a actuar hoy en función del futuro yo que deseamos manifestar. Y esto lo tendríamos que llevar a cualquier situación de nuestra vida. Por ejemplo, si nuestro yo futuro es una persona sana y actualmente no tenemos hábitos sanos, pues tenemos que empezar a hacer cambios. Lo mismo sucede con el dinero, lo mismo sucede con las relaciones, etc. Es decir, cualquier aspecto de tu vida que esté dentro del plan del yo futuro, tienes que empezar a trabajar desde hoy. Y aquí es donde el autor nos da
algunos tips importantes, porque muchas veces puede parecer muy difícil. Sin embargo, nos habla de dos conceptos clave, que es la sistematización y la programación. Cuando habla de la sistematización, es tratar de hacer que las acciones y comportamientos que hagamos sean lo más suave posibles. Es decir, que no nos generen mucha resistencia, porque si resulta muy complicado es fácil que podamos desistir. Es ahí cuando tendríamos que aplicar los pasos de bebé, es decir, hacer cosas que sean relativamente sencillas al menos, y si lo podemos sistematizar, es decir, que simplemente lo definamos una vez y esto quede ya establecido, mejor. En pocas palabras, todas aquellas cosas que podamos delegar de una manera automática sería lo crítico aquí, y sobre todo si son aspectos que podemos utilizar la tecnología para ello, mejor aún, porque ahí ya no tendríamos que interactuar directamente. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, tomando como referencia su visión del yo futuro, que era una persona que iba a tener más dinero o X cantidad de dinero, bueno, empieza a trabajar desde hoy y genera este sistema, el cual pues simplemente de manera automática toma una parte del dinero, de los ingresos que recibe y lo coloca en esa cuenta de inversión precisamente para el yo futuro. Así de sencillo. Es decir, el yo futuro va a estar tranquilo simplemente porque nosotros hacemos el camino fácil. Y después nos habla de la programación, es decir, tratar de respetar los tiempos que son destinados para construir el yo futuro. En pocas palabras, si queremos que el yo futuro esté sano, pues el tiempo que vamos a destinar para ejercitarnos tiene que ser inalterable. O si queremos nosotros fomentar X o Y aspecto que pueda manifestar el yo futuro, tenemos que ser rigurosos en ello, es decir, respetar esa planeación de tal manera que nosotros podamos actuar en torno a ello. El punto aquí es que no hay magia, ¿ok? La gente a veces, este es el pensamiento incoherente, hacen cosas que te alejan de ese resultado, pero tú crees que tarde que temprano vas a llegar a ese resultado. Es locura, en pocas palabras. Un resultado adverso esperando que vas a conseguir un resultado favorable. Entonces, o una acción adversa más bien, hace un resultado favorable. Aquí es donde nosotros tenemos que ser muy congruentes, romper con el pensamiento mágico, místico, que muchas veces es por don divino van a llegar las cosas. Van a llegar si nosotros somos responsables y actuamos en concordancia para que eso suceda, porque incluso si nosotros somos incongruentes y el resultado se da, somos tan faltos de visión bajo esas circunstancias que ni siquiera lo vamos a detectar. Entonces más vale que podamos sincronizarnos hacia lo que queremos, sistematizando y programando aquellas cosas que son relevantes de tal manera que podamos estar mucho más receptivos hacia las acciones más importantes que nos van a conducir a ese futuro yo. No olvides la enseñanza de este punto número 5, sistematizar el éxito. Y con esto llegamos al sexto y último punto de este análisis que nos habla de la importancia de hacer las cosas. El punto 6 dice, hecho es mejor que perfecto. La mayoría de la gente describiría a Leonardo da Vinci como un genio. Sus obras son testimonio de un aparente toque del rey Midas. Por eso puede sorprender que dijera, el arte nunca se termina, solo se abandona. Ahora que tienes una idea de tu futuro yo y sistemas y calendarios eficientes que te dirigen hacia él, empezarás a saber cómo crece el impulso. Aquí hay que adoptar la siguiente práctica, que es la finalización constante. Sean cuales sean tus objetivos para tu futuro yo, llegará un momento en el que tendrás que morder la bala y terminarlos, digámoslo así, a pesar de lo imperfectos e incompletos que puedan parecer. Lo cierto es que todo lo que produzcas ahora quedará empequeñecido por lo que produzca tu futuro yo más adelante, pero solo si lo terminas imperfectamente hoy. Tu futuro yo tendrá alguna esperanza de terminarlo a un nivel más alto mañana. El autor ofrece algunos ejemplos de su propia vida. Por ejemplo, la redacción de su último libro es mucho mejor que la de su primer libro. Su enfoque de crianza de su hijo menor es más matizado que el de la crianza de sus hijos mayores. Y el dinero que ahora quiere invertir es un múltiplo del que empezó a ahorrar. Esperar la perfección significa esperar para siempre a tu yo futuro. Esto también se aplica al abandono. Si una acción o un comportamiento deja de acercarte a tu yo futuro, abandónalo. La frase de que los que abandonan nunca ganan y los ganadores nunca abandonan no es exacta ni útil.
Mantente comprometido con la visión de tu futuro yo, no con las ideas de tu yo anterior. Puede que Leonardo da Vinci no fuera perfecto, pero sus obras siguen siendo impresionantes. Así que permítete completarte imperfectamente. Permítete la posibilidad de convertirte en el Da Vinci de esta generación. Y aquí es importante porque este viene siendo la piedra angular de todo. Al final, si nosotros no nos acostumbramos a concluir cosas, a pesar de que no sean perfectas, vamos a caer en lo que se le conoce como parálisis por análisis y procrastinación. Y este es el mal, ya que al final este miedo nos paraliza, nos da temor, el que dirán, nos da temor, la crítica, nos da temor, no cumplir expectativas. Y esto hace que no empecemos a concretar cosas. Podemos tener mucho ímpetu por empezar algo, pero difícilmente empezamos a culminarlo. Y esto hace que tengamos un abanico muy amplio de opciones, pero al no concretar simplemente seguimos estancados y nuestra energía empieza a dispersarse entre todas esas opciones y al final pueden pasar los años y podemos sentirnos que no hemos avanzado. ¿Te resulta familiar? Bueno, la parte importante aquí es: acostúmbrate a terminar las cosas aunque sean imperfectas. Recuerda, tu futuro yo, si tú empiezas a terminar cosas, tu futuro yo va a tener esperanza en relación a terminarlo a un mejor nivel mañana. ¿Cómo podemos nosotros interpretar esto? Aquí lo mejor es que hagas un balance de los proyectos que has hecho a lo largo de tu vida o bien aquellas cosas que en un momento fueron importantes y validar qué tanto has concretado y en qué personas te has convertido. En pocas palabras, si tú has logrado concretar cosas, seguramente la versión que eres hoy es mejor que la versión que eras antes. Por decirte algún concepto, el autor nos da aquí, por ejemplo, aspectos como su último libro es mejor que el primero. A lo mejor cuando él hizo el primero pensó que era muy bueno, o por lo menos lo hizo lo mejor que pudo en ese momento. Pero ahora que tiene el último puede validar que es mucho mejor que el primero. Pero si no hubiese terminado el primero, jamás hubiese tenido la oportunidad de validar cómo sería el siguiente. No sé si me voy a entender. Esto es algo que también por experiencia propia te puedo decir. No es lo mismo el análisis 1 que se hizo en el programa Conocimiento Experto a estos análisis que ya son los más recientes. Es decir, desde la calidad del audio, o bien desde la misma dicción, o bien desde la agrupación de ideas, etcétera. Es decir, son conceptos distintos, pero si uno se espera la perfección de las cosas, es muy difícil que algo suceda. Y si no sucede, adivina qué va a pasar. Tu yo del futuro va a quedarse esperando. ¿Ok? Por eso es importante que tomes el riesgo. No va a ser perfecto, acéptalo y simplemente acostúmbrate a concretar cosas. Importante también, así como nosotros tendríamos que empezar a hacer que las cosas sucedan, una acción que también tenemos que considerar es el hecho de abandonar todo aquello que no nos acerque a nuestro futuro yo. Aspectos como los vicios, las adicciones o cualquier otro elemento que no forma parte de tu futuro, pues tendrías que dejar de hacer eso. Incluso a lo mejor aspectos que en este momento te consumen demasiado y tú no quieres eso para tu yo futuro, pues tendrías que empezar a hacer ajustes. En este caso, abandonar las cosas no es malo siempre y cuando estas cosas que abandones no van acorde a lo que tú quieres para tu yo futuro. ¿Ok? Se trata de que canalices la energía hacia las actividades que realmente te van a llevar a ese futuro yo. Es por esto que la clave es que te mantengas comprometido con la visión de tu yo futuro y no con las ideas de tu yo anterior. Y todo esto lo podríamos resumir con la frase: no se trata de tener la razón, sino de tratar de conseguir el resultado. Esto deja el ego de lado y te permite abrirte a muchas opciones y sobre todo tratar de concretar aquello que te va a acercar a ese yo futuro. No olvides la enseñanza de este punto número 6. Hecho es mejor que perfecto. Llegamos al final de este análisis y me gustaría concluir con lo siguiente. Conectar con tu yo del futuro puede cambiar el curso de tu vida y con intención esta transformación puede empezar hoy mismo. Esquiva las trampas habituales siendo consciente de las amenazas que se ciernen sobre tu yo futuro, como las narrativas del pasado y el miedo al fracaso. Mantente inspirado armándote con las verdades sobre tu yo futuro, incluida la distinción entre las diversas versiones de ti mismo y el papel de la creencia en Dios.
y disfruta de un camino claro hacia tu yo expansivo y abundante, siguiendo los pasos para convertirte en tu yo futuro. Por ejemplo, sistematizando el éxito y priorizando la realización sobre la perfección. Como dijo la autora, líder espiritual y activista política Marianne Williamson, tu juego en pequeño realmente no sirve al mundo. Así que comprométete a manifestar todo tu potencial, sé tu yo del futuro. Ahora, no olvides las enseñanzas de este análisis. Sección 1, todo en la narrativa. Sección 2, entrar en la arena. Sección 3, tu futuro yo es otra persona. Sección 4, la mano de Dios. Sección 5, sistematizar el éxito. Sección 6, hecho es mejor que perfecto. Cerramos el análisis. El libro en cuestión fue Sé ahora tu yo del futuro. También por la traducción puede quedar Sé tu yo del futuro ahora, del doctor Benjamin Hardy, un libro que nos enseña cómo convertirnos desde hoy en nuestra versión futura. En pocas palabras, es la ciencia de la transformación intencionada. Me gustaría mucho saber cuál es tu opinión al respecto, cuál es el punto o puntos que más resonaron contigo y cuál de ellos vas a llevar a la práctica, porque eso es lo que hará que seas una mejor versión. Por otro lado, si esta información la consideras de valor, no se te olvide evaluarla, compartirla, darle me gusta, porque de esta forma nos ayudas a llegar a una mayor cantidad de personas que también pueden beneficiarse de este tipo de contenidos. No dejes de revisar en la descripción los enlaces que ahí aparecen porque te van a llevar a nuestros distintos programas, ya incluido el programa Revolución 180. Por favor, dale la oportunidad y trata de formar parte del mismo. Y no menos importante, si quieres que interactuemos de una forma más dinámica, ¿por qué le tomas una imagen, un screenshot a este contenido? Te vas a Instagram, me buscas @SalvadorMingo, colocas esta imagen en tus historias y te aseguras de colocar tu comentario y etiquetarme. Si lo haces, yo te voy a responder en reciprocidad y además te voy a compartir con la audiencia. ¿Te parece bien? Espero que sí. Te recuerdo mi nombre. Soy Salvador Mingo, soy el fundador del programa Conocimiento Experto y yo te espero en un siguiente análisis. Chao. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por acá Salvador Mingo. Un placer que estés revisando este contenido donde te voy a explicar precisamente qué consiste esta membresía del canal Conocimiento Experto. Son 3 niveles. El nivel número 1, miembros estándar, son personas que quieren tener una comunicación más directa. Es decir, actualmente recibimos muchos comentarios, dudas, preguntas, etcétera, y es difícil responder a todos. Por ende, vamos a diferenciar las personas que tienen un interés genuino de aquellos que simplemente son curiosos, y la membresía estándar es la base de ello. Las personas que formen parte de esta membresía van a tener prioridad para que sus dudas, preguntas, comentarios sean respondidas, ¿sí? Es decir, tengan respuesta en relación a lo que están comentando. Por otro lado, también van a ser los elegidos para apoyar en la selección de los libros de la semana. Es decir, actualmente dentro de la sección del Conocimiento Experto están análisis de libros y vamos a priorizar a estas personas para que sean ellos los que definan cuáles serían los siguientes libros a elegir. Y por otro lado, van a ser las personas que se van a enterar más rápidamente de notificaciones, promociones, información de poder y demás que vale la pena compartir. Son los que van a tener esa prioridad. La membresía número 2 son entrevistas con expertos, personas que quieren de alguna manera profundizar más en su conocimiento y sobre todo apalancarse de otras personas. Vamos a estar generando entrevistas con diferentes expertos, diferentes personas alineados obviamente a la metodología del canal, pero que puedan aportar mayor valor todavía en relación a todo este tipo de información, y las personas de este nivel son los que van a tener acceso a estas entrevistas. Y el tercer nivel se refiere a las personas que quieren de alguna manera emprender de una forma digital con un branding personal fuerte. Es decir, dentro de los cuestionamientos, preguntas y demás, las personas suelen hacer o suelen preguntar de manera incisiva de qué manera se puede emprender mejor en esta economía de la atención. Bueno, esta opción número 3 te va a permitir precisamente hacer eso: emprendimiento digital con un branding personal fuerte, o bien esta membresía va ligada o se va a relacionar con emprendedores digitales que quieren reforzar su marca personal. Te invito a que revises los detalles y yo te espero precisamente del otro lado. Chao.